Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. Puebla de Los Ángeles, Nueva España, 1764. El sol del atardecer teñía de un naranja encendido y carmesí las cúpulas de azulejos y las paredes de cantera de la ciudad, cuando doña Beatriz de Silva llegó con su hija de 16 años, Isabel, caminando exhaustas por las calles empedradas que conducían al centro. El aire vibraba con el repicar de las campanas de la catedral, mezclado con el olor a chocolate molido y el humo del copal que escapaba de las iglesias cercanas. Beatriz apretaba la mano de su hija con una angustia que le pesaba en el alma. Habían caminado horas desde su jacal en las goteras de la ciudad, en los barrios de Analco. Su marido, Mateo de Silva, había muerto 3 meses atrás en los astilleros de Veracruz, aplastado por una carga de maderas preciosas que se soltó durante un norte. El capataz apenas le arrojó 3 monedas de plata y un ciento, gajes del oficio. Desde aquel día aciago, su vida fue un torbellino de deudas y de soportar las miradas lascivas de los hombres del barrio, que acechaban a la joven Isabel como lobos a una cordera desprotegida. El convento de Santa Rosa de Viterbo era famoso en toda la Nueva España por 2 realidades que no parecían encajar, la belleza sobrenatural de sus monjas y el muro de silencio que las rodeaba. Se decía en los mercados de El Parián y en las pulquerías que el tiempo no tocaba a esas mujeres, sus rostros permanecían tersos como el alabastro década tras década. Pero también se susurraba, entre persignaciones, que cada Semana Santa una novicia se desvanecía en el aire. Las superioras decían que se iban a misiones en la California o que regresaban a sus reinos, pero nadie volvía a verlas. La madre de Beatriz le había advertido, no acerques a tu sangre a Santa Rosa, hay algo impío en su juventud. Pero la desesperación no escucha leyendas. Para una viuda sin dote, el convento era el único refugio frente a la miseria o un matrimonio forzado con algún viejo mercader brutal. La abadesa, Sor Gertrudis de la Cruz, era una aristócrata venida a menos, famosa por su erudición. Se decía que llevaba 30 años en el claustro, aunque al verla, cualquiera juraría que apenas rozaba los 40. La pesada puerta de madera tallada se abrió con un quejido profundo. Una monja joven, Sor Jacinta, de piel de porcelana y ojos oscuros como pozos, las recibió. Sus manos no eran las de una mujer que fregaba suelos o rezaba el rosario, eran finas y delicadas. Buenas tardes nos de Dios, dijo Beatriz con la voz quebrada. Buscamos a la Madre Superiora. Soy Beatriz de Silva y esta es mi hija, Isabel. Las esperábamos, respondió Sor Jacinta con una sonrisa mecánica. Síganme. El interior era un laberinto de pasillos frescos y patios con fuentes de cantera. El olor a incienso se mezclaba con el de hierbas extrañas. Al pasar, Beatriz notó lo impensable, todas las monjas, incluso las que por registros debían ser ancianas, lucían radiantes. Sor Gertrudis las recibió en un despacho elegante. Sus ojos grises escanearon a Isabel con una intensidad que hizo que la joven se estremeciera. Dime, niña, preguntó la abadesa con voz fría como el mármol, ¿vienes por fe o por miedo? Isabel levantó la vista. Vengo porque quiero una vida donde no tenga que dormir con un cuchillo bajo la almohada, madre. Quiero aprender latín y ser útil a Dios sin que mi cuerpo sea una mercancía. Sor Gertrudis asintió. Aquí tendrás paz. Pero hay una regla inquebrantable, el primer año es de clausura absoluta. Sin cartas, sin visitas, sin contacto con el mundo de afuera. ¿Lo aceptas? Lo acepto, dijo Isabel con firmeza, antes de que su madre pudiera dudar. Esa noche, mientras Beatriz ayudaba a Isabel a instalarse en su celda, le hizo una pregunta a Sor Jacinta. ¿Es verdad que aquí el tiempo no pasa para ustedes? Es la disciplina, el aire puro de Puebla y el conocimiento de las plantas, respondió la monja. Pero cuando Sor Jacinta se giró, Beatriz vio algo que le heló la sangre, en el cuello de la monja, oculta bajo el hábito, había una pequeña cicatriz circular, perfecta.
como si le hubieran extraído algo con un sacabocados quirúrgico. Había otras marcas iguales en su antebrazo. La despedida fue desgarradora. Beatriz regresó a las calles de Puebla sintiendo que había salvado a su hija de los hombres, pero que la había entregado a algo mucho más antiguo y voraz. Los meses pasaron bajo el rigor de las campanas. Isabel aprendía latín con Sor Úrsula, una mujer que decía haber llegado de España hacía 2 décadas, pero cuyo rostro no tenía una sola arruga. En los jardines, cultivaban plantas exóticas que vendían a los nobles para medicinas. Allí conoció a Ximena, una novicia de 19 años que había huido de un matrimonio forzado. Ximena era rebelde, pero incluso ella estaba cambiando. Al principio extrañas todo, decía Ximena, pero luego el mundo se siente como un sueño lejano. Isabel notó un patrón macabro, mientras las monjas consagradas se volvían cada vez más lozanas, las novicias nuevas, como Ximena, palidecían. Estaban siempre cansadas, con ojeras profundas y mareos constantes. Una noche sofocante de enero, Isabel rompió la regla y salió de su celda. El silencio del convento era absoluto, roto solo por murmullos en el ala norte, una zona prohibida. Se acercó a una puerta pesada y miró por una rendija. Lo que vio desafiaba toda piedad cristiana. En una mesa estaba María, una novicia que había llegado hacía 1 año. Estaba en trance. Sor Gertrudis, con manos de cirujano, tenía insertada una aguja en el brazo de la joven. Sangre oscura fluía hacia un frasco de vidrio. La sangre joven renueva el cuerpo y el espíritu, susurró la abadesa. Sor Gertrudis vertió el líquido carmesí en un cáliz de plata. Cada una de las monjas presentes bebió un sorbo, cerrando los ojos con un éxtasis impío. «Has cumplido tu propósito, María», dijo la abadesa con una ternura monstruosa mientras vendaba el brazo de la muchacha. Isabel se tapó la boca para no gritar. El secreto del convento no era la oración, era el vampirismo ritualizado. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición, si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y ahora sí, volvamos con el relato. Isabel no esperó a ver más. Se alejó de aquella puerta maldita con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Regresó a su celda tambaleándose, cerró la puerta con manos trémulas y se desplomó en su jergón. La mente le daba vueltas, no era brujería de leyenda, era algo mucho más mundano y aterrador. Medicina practicada sin alma, sin Dios. Estaban drenando a las jóvenes. ¿Realmente creían que la sangre ajena detendría el reloj de sus cuerpos? Pasó la noche en vela, viendo cómo la luz de la luna se movía por las paredes de calorías. Al alba, cuando las campanas llamaron a laudes, Isabel se levantó como un autómata. En la capilla, buscó desesperada a María, la joven de la noche anterior. La vio entrar tarde, sosteniéndose de los muros, con el rostro pálido como la cera y los labios descoloridos, temblando bajo el peso de su propio hábito. Tras el desayuno, Isabel buscó a Ximena en la biblioteca. Esperó a que Sor Úrsula saliera a buscar unos pergaminos y le susurró al oído. «Necesito hablar contigo. Es de vida o muerte». Esta noche, en el jardín, tras las vísperas. Ximena, al notar el terror en los ojos de su amiga, solo asintió en silencio. Esa noche, ocultas entre los matorrales de ruda y los rosales del patio trasero, Isabel le contó todo. Esperaba que Ximena la tildara de loca, pero su amiga solo bajó la mirada, sombría. «Sé lo que viste, Isabel. Yo también lo sospeché hace meses. Pensé que el encierro me hacía desvariar, pero las marcas en los brazos no mienten». «¿Qué es esto, Ximena?», preguntó Isabel en un susurro. «Transfusiones», respondió Ximena. Sor Gertrudis estudió tratados prohibidos en España antes de cruzar el mar. Dicen que aprendió técnicas de médicos que experimentan con la vida misma. Aquí, la Inquisición la mandaría a la hoguera por hereje, pero ella cree que es ciencia pura.
Cree que la sangre joven es un elixir que renueva los tejidos de las viejas. ¿Y mueren por eso? Preguntó Isabel con un nudo en la garganta. Algunas sobreviven, pero quedan marchitas. Las mandan a conventos pobres en la Sierra Norte o a misiones en el desierto para que nadie las vea. Pero otras simplemente no despiertan. Sus cuerpos se rinden. Tenemos que escapar, dijo Isabel con una determinación que no sabía que poseía. Tenemos que ir con el alcalde mayor, con el obispo, con quien sea. Ximena la miró con tristeza. ¿Y quién nos creerá? Sor Gertrudis es pariente de condes y benefactora de la iglesia. Pero tienes razón. No voy a esperar a que me pongan en esa mesa como si fuera un barril de pulque. Durante semanas, ambas estudiaron los muros. Hallaron una sección cerca del huerto donde la humedad de las acequias de Puebla había reblandecido el adobe y los ladrillos detrás de las enredaderas. Con paciencia de hormigas, fueron aflojando las piezas, ocultando su trabajo cada tarde. Llegó la Semana Santa. El ambiente en Santa Rosa se volvió eléctrico. Las monjas mayores estaban inusualmente animadas, mientras las novicias parecían animales oliendo el matadero. El domingo de Ramos, tras la cena, Sor Gertrudis se puso de pie. El silencio en el refectorio fue sepulcral. Hijas mías, comenzó la abadesa, este año, tras mucha oración, hemos decidido que Isabel de Silva tendrá el altísimo honor de ser nuestra donante principal para el ritual de renovación del Viernes Santo. Isabel sintió que el suelo desaparecía. Ximena le apretó la mano bajo la mesa con fuerza desesperada. Es un honor, madre, logró decir Isabel con voz trémula, pero apenas llevo meses aquí. ¿No debería ser alguien más preparada? Sor Gertrudis sonrió de esa forma fría que helaba el aire. Tu pureza y tu vitalidad son precisamente lo que Dios requiere. Esta noche irás a la capilla en vigilia. Mañana iniciaremos tu purificación. Sabían que no había más tiempo. Esa misma noche, fingiendo que Isabel quería despedirse de sus flores, Sor Úrsula les permitió 10 minutos en el jardín. Corrieron al muro. Removieron los ladrillos frenéticamente, pero unos pasos las detuvieron. Era Sor Jacinta, la monja de las cicatrices en el cuello. Las jóvenes se prepararon para el grito de alarma, pero Jacinta se acercó llorando. Vidos, susurró. Yo fui la elegida hace 3 años. Me drenaron tanto que casi no vuelvo. Ahora soy una sombra, una cómplice por cobarde. Ven con nosotras, suplicó Isabel. No puedo. Sor Gertrudis sabe secretos de mi familia en Oaxaca que los arruinarían. Pero les daré tiempo. Diré que las vi ir a la biblioteca. Corran. Se deslizaron por el hueco y cayeron a las calles de Puebla. El aire de la noche les supo a gloria. Corrieron entre los borrachos que salían de las pulquerías y los serenos que rondaban las esquinas. No pararon hasta llegar al palacio del gobernador, en la Plaza Mayor. Los guardias, divertidos, las detuvieron. ¿Qué es esto? ¿2 monjitas prófugas? Vuelvan al claustro antes de que les toque azote. Escúchenme. Gritó Isabel con una fuerza que hizo callar a los transeúntes. En Santa Rosa están matando a las jóvenes. Están robando nuestra sangre. Es un crimen contra el rey y contra Dios. El escándalo atrajo a la gente. Ante la presión del gentío, un secretario las llevó ante don Joaquín de Montserrat, el virrey, que se encontraba de visita en la ciudad. Junto a él, un representante del Santo Oficio las escuchó. Durante 1 hora, narraron el horror, las agujas, los frascos de sangre, la lozanía impía de Sor Gertrudis. El virrey, hombre de ojos agudos, las estudió. Si mienten, la cárcel las espera. Pero si es verdad, Sor Gertrudis ha cometido una atrocidad que no quedará impune. Mañana al amanecer, concluyó el virrey, una compañía de soldados y la Inquisición entrarán en Santa Rosa. Ustedes vendrán con nosotros. Si la evidencia está allí,
habrá justicia por cada gota de sangre derramada. Aquella noche, Isabel y Ximena durmieron en las alcobas del palacio del gobernador. Era un entorno surrealista tras meses de celdas frías, pero ninguna pegó ojo. Se mantuvieron unidas, esperando el alba con una mezcla de esperanza y pavor. Al amanecer del lunes santo, una compañía de 20 soldados reales, el virrey en persona, delegados del Santo Oficio y el protomédico de la ciudad irrumpieron en el convento de Santa Rosa de Viterbo. Las monjas, sorprendidas en mitad del coro, no pudieron reaccionar. Sor Gertrudis intentó apelar a su linaje exigiendo explicaciones, pero el virrey solo mostró el sello real de inspección. Lo que hallaron en el ala norte validó cada palabra de las jóvenes. Tras una pared falsa, encontraron una cámara de experimentación, agujas de plata fina, tubos de cuero y frascos con restos de sangre. Pero lo más condenatorio fue el diario de Sor Gertrudis. Durante 15 años, había registrado extracciones a 42 novicias. 8 de ellas, según sus propias notas clínicas, no resistieron la purificación. Guiados por los cuadernos, los soldados cavaron bajo el rosal más exuberante del jardín, cuyas flores eran famosas en toda Puebla por su color carmesí. Allí hallaron los restos de las 8 jóvenes desaparecidas. Las raíces de aquellas rosas se habían alimentado, literalmente, de muerte. El escándalo sacudió los cimientos de la sociedad poblana. Las familias aristocráticas entraron en pánico y los sermones dominicales en la catedral condenaron los actos como una perversión de la fe. El juicio fue histórico. Sor Gertrudis de la Cruz fue condenada por homicidio y experimentación ilícita. Aunque la Inquisición la absolvió de brujería, declarando que sus crímenes eran puramente mundanos, fue sentenciada a reclusión perpetua en un convento penitenciario en las áridas tierras de las provincias internas del norte, sin libros ni instrumentos médicos. El convento de Santa Rosa fue clausurado y sus bienes confiscados. Isabel y Ximena, elogiadas por su valentía, recibieron una oportunidad inaudita. El virrey les otorgó plazas como asistentes en el Hospital Real de San Pedro, donde podrían aprender medicina legítima. Semanas después, Beatriz de Silva se reunió con su hija. El abrazo duró una eternidad. Casi te pierdo, sollozó Beatriz. Te envié allí para protegerte y casi te entrego a la muerte. No fue tu culpa, mamá, respondió Isabel con una madurez ganada en el horror. Buscaste refugio en un mundo que nos devora. Pero sobrevivimos. Eso es lo que cuenta. Los años transformaron a las jóvenes en mujeres respetadas. Ximena se casó con un médico progresista y equilibró su vida como partera certificada. Isabel, en cambio, decidió permanecer soltera, dedicando su vida entera a la medicina. Se convirtió en la médica de las invisibles, atendía a viudas, huérfanas y mujeres maltratadas que no tenían a quien acudir. Incluso Sor Jacinta, la monja que las ayudó a escapar, encontró la paz. Dejó los hábitos, se casó con un artesano y, años después, le confesó a Isabel que aquel acto de rebeldía fue lo único que la hizo sentir verdaderamente libre en toda su vida. En 1810, cuando el grito de libertad resonó en México, la historia de las 2 novicias de Puebla se contaba como un símbolo de resistencia contra la opresión. Si 2 jóvenes sin recursos habían derribado un sistema corrupto, todo era posible. A los 62 años, Isabel de Silva recibió a un joven cronista para documentar los hechos. Los monstruos reales no tienen garras, Rodrigo, le dijo sabiamente. Usan hábitos de seda y hablan con autoridad. El heroísmo no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. El antiguo edificio de Santa Rosa fue convertido en una escuela para niñas huérfanas, financiada por la corona. Allí, en lugar de silencios impuestos y agujas ocultas, resonaban las lecciones de lectura y aritmética. Las rosas rojas siguieron floreciendo cada primavera, hermosas en apariencia, pero sirviendo como un recordatorio silencioso del precio de la verdad y del coraje extraordinario de quienes se atrevieron a buscarla.
La verdad ha salido a la luz, pero los muros de los antiguos conventos aún guardan secretos que el tiempo no ha podido borrar. Si esta historia de valor y misterio en la Puebla colonial te ha erizado la piel, no permitas que quede en el olvido. Dale, me gusta, a este video para honrar el coraje de aquellas que alzaron la voz y suscríbete a nuestro canal. Al hacerlo, te conviertes en guardián de las leyendas más oscuras y fascinantes de nuestra historia. No olvides activar la campana de notificaciones, nunca sabes qué secreto revelaremos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por acompañarnos, por tu apoyo y por ser parte de esta búsqueda de la verdad. Y gracias por ver el video. Dios los bendiga.